Adelante, doctor. Buenos días a todos, bienvenidos a esta primera sesión de esta serie de capacitaciones de laboratorio virtuales. Mi nombre es Mónica Barahona y soy parte del equipo de laboratorio de la SECOMISCA para el proyecto de salud global. Vamos a tener este día, las palabras de bienvenida de parte de la doctora Nora Macklin y las palabras de apertura por parte del doctor René Santos. Adelante, por favor. Doctora Macklin. Buenos días, gracias. Soy Nora Macklin, la subdirectora de la Oficina Regional de Centroamérica de CDC. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Hoy iniciamos una nueva serie de webinarios con un tema de gran interés y actualidad: la epidemiología molecular en la vigilancia de las enfermedades infecciosas. El tema de secuenciación tomó gran importancia durante esta pandemia y empezó a hacerse más común. Pero más allá de tener las secuencias de los patógenos, debemos explorar su utilidad para la toma de decisiones de salud pública. Durante esta emergencia de salud pública sin precedentes planteada por COVID-19, se pudo aprovechar las plataformas virtuales como el proyecto ECHO para mantenernos informados y crear comunidades que pudieron mantenerse informados a pesar de todas las restricciones. Tuvimos gran éxito con la primera serie de webinarios de temas de laboratorio que inició durante la pandemia y continuó durante el año 2021. Con muy buena participación de personal de laboratorio de Centroamérica y otros países de Latinoamérica. La gran utilidad de la plataforma virtual durante la pandemia ha ayudado a compartir conocimientos y estar más unidos en estos tiempos. En realidad, uno de los logros más grandes de la pandemia. Gracias al doctor Jairo Méndez por compartir sus conocimientos hoy con nosotros. La colaboración entre OPS y CDC se ha fortalecido y esperamos continuar colaborando al lado de Comisca en beneficio de la salud pública de la región centroamericana. Gracias. Gracias, doctora Macklin. Adelante, doctor Santos. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días a todos. Mi nombre es René Santos, soy el coordinador del proyecto ECHO por parte de la SECOMISCA. Quiero darles una cordial bienvenida. Muchas gracias, doctora Macklin, por sus palabras. Creo que ha hecho una reseña muy clara de la importancia que tiene para el ecolaboratorio el desarrollo de estas actividades. Definitivamente, durante la pandemia pudimos encontrar el verdadero potencial de estas plataformas en línea que nos permitieron reunir a muchos profesionales y poder actualizar conocimientos de forma rápida y eficaz respecto a lo nuevo que iba surgiendo en la pandemia. Y el eco de laboratorio pues ha sido una de estas estrategias muy importantes y muy valiosas que han contribuido enormemente a alcanzar esos objetivos. Así que estamos muy contentos de que podamos iniciar este nuevo ciclo de actividades de apoyo, en este caso este ciclo de webinario de apoyo a nuestro eco laboratorio de enfermedades infecciosas. Muchas gracias al equipo también técnico de la SECOMISCA de parte del laboratorio que ha trabajado arduamente para poder echar a andar estas actividades. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar al doctor Jairo Méndez, que ha tenido a bien participar en estas sesiones y compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia en este tema muy importante para la región. Le damos también la bienvenida a todos los colegas profesionales de los diferentes países que conforman la región SICA por conectarse, hacer ese espacio en la agenda y compartir con nosotros también, y de esta manera garantizar un éxito en cuanto a la transferencia de conocimientos y de experiencias que estamos promoviendo en esta plataforma. Le damos entonces la más cordial de las bienvenidas y bueno, esperamos que sea de mucho provecho para todos. Muchas gracias.
Gracias, doctor Santos. Invitamos a todos a que puedan encender sus cámaras en estos pequeños minutos de presentación para que nos vayamos conociendo. Y ahorita presentarles al equipo coordinador de estas sesiones. Bueno, ya conocieron ustedes al doctor Santos. También está con nosotros la licenciada Beatriz López. Ella es asesora de laboratorio para la Oficina Regional de CDC para Centroamérica. Tenemos con nosotros a la licenciada Naomi Yoshi. Ella es la coordinadora de laboratorio para la SECOMISCA de parte del proyecto de salud global. Está la licenciada Esmeralda Villatoro. Ella es parte del equipo también de laboratorio para el proyecto de salud global de la SECOMISCA. Y vamos a proceder a compartirles el objetivo de esta serie de este webinario en particular. Y el objetivo, bueno, la temática es la epidemiología molecular en la vigilancia de enfermedades infecciosas. Y el objetivo es hacer llegar a los profesionales de laboratorio, epidemiólogos y de salud en general una visión global de la aplicación de las herramientas moleculares y su aplicación para la vigilancia de enfermedades infecciosas e investigaciones epidemiológicas. Nos va a estar acompañando y bueno, tenemos a bien presentarles al doctor Jairo Méndez. Él es reconocido para todos nosotros en la región. El doctor es asesor regional para enfermedades virales en el Departamento de Emergencia de Salud de la Unidad de Manejo de Riesgos Infecciosos de la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C. Muchas gracias, doctor. Él ha estado al frente de la preparación y respuesta regional de los laboratorios ante brotes de influenza, ébola, chikungunya, zika, fiebre amarilla, y actualmente el doctor lidera el equipo de respuesta de laboratorio para la emergencia ante COVID-19. También va a estar con nosotros en la parte de discusión y preguntas, va a estar el doctor Francisco Duarte. El doctor Francisco Duarte es microbiólogo, químico clínico, tiene una maestría en microbiología. Él está en INCIENSA en Costa Rica. Va a estar con nosotros también la doctora Claudia González. La doctora Claudia González es parte del equipo del doctor Alexander Martínez del Instituto Conmemorativo Gorgas y ella está en las actividades de secuenciación tanto para Panamá como apoyo para la región de Centroamérica y República Dominicana. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio y vamos a darle las palabras al doctor Jairo Méndez. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Y de verdad que es un placer, más que un honor, estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Macklin, desde el CDC, como muy bien lo comenta. Esa unión y ese trabajo que se ha fortalecido en los últimos años con CDC en general y con CDC Centroamérica, gracias a un trabajo de tiempo y que definitivamente hemos venido afianzando en los últimos meses. También, por supuesto, doctor René Santos, muchísimas gracias por la invitación. Y a mis amigos de Comisca, que ya son todos más que colegas, somos amigos, por supuesto Mónica, Naomi, y también del CDC, por supuesto Beatriz. Yo creo que ya somos una gran familia y realmente para mí es un placer poder compartir con ustedes esto que vamos a hablar el día de hoy. Como ya lo estaba comentando, lo comentó también la doctora Macklin y definitivamente lo decía también Mónica en la introducción, es un tema que durante los últimos meses en particular ha generado mucho impacto, mucha inquietud y también muchos comentarios. Sin embargo, a mí me parece importante ampliar un poco el contexto en el cual estamos hablando de la epidemiología genómica en un principio, pero también cómo podemos aplicarla en las actividades de vigilancia. Lo que yo voy a comentar acá, muy seguramente muchos de ustedes tienen mucho más conocimiento de esto, han trabajado directamente en esto. Yo voy a hacer referencia a algunas de las cosas que conocemos y en algunos momentos también habrán cosas de mi experiencia personal. Pero quería comenzar precisamente por eso, porque hablamos mucho de epidemiología genómica y nos referimos principalmente, por supuesto, al uso de las secuencias genómicas, que es lo que ha tenido tanto impacto durante los últimos meses por temas de COVID.
Sin embargo, realmente a donde tenemos que dirigirnos un poco más es algo más amplio, que es la epidemiología molecular. La epidemiología molecular, y solamente para tener algunas definiciones, algunas definiciones básicas, empezando por epidemiología, una definición muy básica, que por supuesto ustedes, y creo que algunos epidemiólogos acá, espero me la acepten, algo muy, muy básico, simplemente un estudio, una ciencia que busca estudiar la distribución, los determinantes, las causas relacionados a problemas de salud, con el fin de prevenirlos y controlarlas de manera efectiva. Insisto, una definición muy básica. ¿En qué momento entra entonces la epidemiología molecular? Es cuando utilizamos e integramos las herramientas y los fundamentos de la biología molecular, que eso incluye caracterización de ácidos nucleicos o caracterización de aminoácidos, para el estudio de la distribución, por ejemplo, en tiempo y espacio, de los factores que determinan la transmisión, manifestaciones y progresión, que determinan entonces la aparición y la ocurrencia de las enfermedades. Entonces, como vemos, la idea es poder combinar esas herramientas y poder buscar soluciones y respuestas a problemas epidemiológicos. Por supuesto, cuando hablamos de molecular, nos referimos precisamente a las bases, tenemos que mirar las bases moleculares precisamente del cambio, de lo que genera el cambio a nivel molecular. Y aquí, por supuesto, insisto, estos son conceptos muy básicos que ustedes conocen muy bien, y todo ocurre precisamente desde el momento en que el DNA se empieza a replicar o a transferir, y cuando se empieza a replicar y cuando se van a traducir, digámoslo así, para generar proteínas. En este caso, y por un asterisco en el DNA, ya que, como sabemos, en algunos patógenos virales, por supuesto, no necesitan pasar por un mediador de DNA, sino que a partir de moléculas de RNA generan sus proteínas. Sin embargo, nosotros tenemos que verlo de la manera más amplia, hablando precisamente desde el DNA, en donde en cualquier momento del proceso se pueden generar errores que van a llevar a esas mutaciones y que son las que generan cambio, que es lo que eventualmente nos va a permitir, de hecho, mirar exactamente y comparar lo que está pasando. En estos procesos que ustedes conocen muy bien, tenemos, por supuesto, el proceso de la transcripción, en el cual a partir de del DNA vamos a transcribir, a generar un RNA, una molécula de RNA mensajero, que va a ser la encargada de traducirse para generar una proteína. En estos pasos pueden haber mutaciones, pueden generarse mutaciones. Esas mutaciones pueden llevar entonces a que pueden reflejarse en una cadena de proteína, y de esa manera entonces tener algún cambio a nivel fenotípico. Ustedes saben muy bien, esto puede ocurrir o no. Pueden ser que hayan algunos cambios que a nivel genómico, que a nivel del material genético los estamos viendo los cambios, pero que realmente a nivel de proteínas no se reflejan, porque son sustituciones que normalmente pueden ser sinónimas y que simplemente no se van a reflejar precisamente en la composición de aminoácidos, y por lo tanto no se van a reflejar en las proteínas. Sin embargo, también tenemos algunas otras mutaciones que ni siquiera permiten que un organismo, una célula, un organismo se siga multiplicando. Pueden haber, por ejemplo, mutaciones que generan un cambio en la proteína, generando, por ejemplo, un codón de parada, en el cual la proteína ya simplemente se trunca, ya no es viable, y de esa manera entonces, si es una proteína básica para el patógeno, para el virus, pues eso ya no se va a poder producir, y muchas de esas mutaciones llevan precisamente a que sean deleterias para los patógenos y ya no se puedan simplemente seguir reproduciendo. Muchas de esas son exitosas, muchas se fijan en el genoma, son exitosas y pueden generar algún efecto que puede ser beneficioso para el patógeno. De esta manera, entonces, son muchas posibilidades que podemos tener, y todas están originadas precisamente del mismo escenario, desde el DNA, el RNA y la generación de proteínas, y en cualquiera de esos estadios se pueden generar alguna de estas cambios o mutaciones. De esa manera, entonces, por eso, para el estudio de la epidemiología molecular, tenemos que tener considerados los dos escenarios, tanto los cambios a nivel del genoma como los cambios a nivel de las proteínas. Entonces, esta caracterización precisamente es lo que nos va a permitir, unido con lo que podemos ver desde el punto de vista epidemiológico, es lo que nos va a permitir definitivamente poder determinar
cuáles son los patrones que se están presentando en un determinado momento. Sin embargo, y acá también lo quiero comentar, si bien, y acá me perdonen que lo diga, pero tal vez también es una forma, un poco un desahogo personal, y es que durante los últimos meses, precisamente por COVID, desde diciembre del año pasado, cuando se empezó a ver precisamente el incremento de lo que se denominaron posteriormente las variantes de preocupación o variantes de interés, se generó toda una serie de inquietudes, una serie de trabajo en términos de genómica principalmente, donde es como si estuviéramos aprendiendo, como si fuera la primera vez que hablamos de este tema. Y realmente es un tema que tú y muchos de los que están acá, que trabajan en esto, el mismo Francisco, por supuesto Alexander, y los laboratorios que trabajan en esto saben que eso es algo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, que las herramientas se conocen desde hace mucho tiempo y que solamente ahora se ha puesto, digamos, en los medios mucho más, y es como si fuera algo nuevo, como que descubrimos que los patógenos cambian, como que descubrimos que los virus cambian. Y por favor, esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero solo ahora tuvo este boom. Es más, el concepto de epidemiología molecular viene desde hace muchísimos más años de los que tal vez algunos pueden saber, y es que este es un concepto que está escrito ya desde 1973 en este artículo, que es un artículo, una base definitivamente para la epidemiología molecular de la influenza, y que fue, como ustedes lo ven, fue de hecho escrito por Edwin Kilburn, y ya en 1973, y es tal vez como la primera vez en que se introduce el concepto de la epidemiología molecular para un agente patógeno. Entonces, un artículo que nos permite ver que esto realmente viene desde hace mucho tiempo. Por supuesto, en 1973 todavía no teníamos las metodologías de secuenciación que tenemos ahora y no se veía tanto, básicamente la descripción de los ácidos nucleicos estaba relativamente reciente, pero lo que sí se tenían muy buenos mecanismos para determinar el impacto que tienen el genoma o el impacto que tienen las proteínas en un evento, por ejemplo, infeccioso. Se narra en este trabajo precisamente como una de las observaciones que se tuvo es que los virus de influenza solamente presentan cambios pequeños antigénicos, variaciones antigénicas pequeñas entre los periodos, digamos, interepidémicos de las temporadas de influenza. Cuando introducimos el término antigénico, ya estamos hablando de un concepto molecular, estamos hablando de una proteína con unas capacidades, con una capacidad de despertar una respuesta inmune, y que ya nosotros tenemos herramientas para ese momento, herramientas para poderlas ver y poderlas observar. Y esta es una primera observación entonces que se hace, porque se pudo determinar que cuando estamos hablando ya no de periodos interepidémicos, sino de periodos epidémicos, y precisamente aquí están hablando de las epidemias entre de 1947, del 57 y del 68, y se pudo demostrar precisamente que habían unos cambios importantes, cambios radicales importantes y dramáticos en la estructura antigénica de los virus, que hacían que por alguna razón estos periodos, digamos, estos virus involucrados en las epidemias fueran diferentes y se comportaran de una manera diferente. Algo que por supuesto es significativo y que si nos trasladamos a 1973, cuando se hablaba de esto, definitivamente podemos ver la importancia que tiene el hablar de la parte molecular. Y por supuesto, cómo se empezó a trabajar esto, y aquí ustedes ven en este momento que se tienen las diferentes epidemias que han habido precisamente de influenza. Ustedes ven ahí además, por ejemplo, como los nombres que se daban en ese momento, que eran la nomenclatura un poco diferente a la que se tiene ahora. Pero ustedes ven los años en los que se detectaron virus que fueron epidémicos y que generaron realmente epidemias o pandemias inclusive, de las cuales ustedes conocen muy bien. En ese momento, insisto, por supuesto no se tenían las herramientas de secuenciación, pero sí se tenía la capacidad de ver lo que ocurría a nivel de proteínas, a nivel antigénico. Y es precisamente lo que se hizo en estos experimentos, en donde utilizando los virus aislados en cada una de estas epidemias, utilizando también anticuerpos, sueros de las personas que habían estado o que se habían infectado durante esas epidemias,
se pudieron hacer estudios de neutralización, que todavía los utilizamos hoy en día, en los cuales se pudo encontrar precisamente que, y todo eso se hizo para contestar algunas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Las preguntas son básicamente ¿por qué los virus cambian? Básicamente, cuál es por qué hace que sean más severas las enfermedades. ¿Por qué por qué las pandemias están ocurriendo en periodos cada vez más cortos? ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde vienen estas variantes? Y aquí involucramos otra palabra. ¿De dónde vienen esas variantes? ¿Cómo nacen y de dónde llegan? Entonces, todo esto permitió demostrar, y esto, por supuesto, aquí se hace de una manera prácticamente inferida, y es lo que se cree, porque a partir de esas observaciones se empezó a pensar y se pudo demostrar de alguna manera que habían cambios precisamente en estos virus que hacían que la interacción antígeno-anticuerpo fuera diferente entre los virus que normalmente generaban más epidemias y los virus que se encontraban en los periodos, digamos, interepidémicos. De esa manera, entonces, se pudo demostrar, y ustedes lo ven acá, que habían diferencias en la capacidad de neutralización y el impacto de la neutralización para virus, por ejemplo, en momentos no epidémicos, con aquellos epidémicos donde además había más severidad, donde definitivamente la neutralización y la capacidad de respuesta de los anticuerpos mostraba que habían diferencias, que definitivamente habían diferencias, y esto, insisto, ya nos pone una base molecular para lo que fue en ese momento las primeras descripciones de algo molecular basado en antígenos, es decir, en proteínas. Por supuesto, más adelante, y aquí ya nos referimos un poco más a la epidemiología genómica, que ya sería también el involucrarlo ya con la secuenciación o con la lectura directa de las moléculas de DNA o de RNA. Por supuesto, eso también es un trabajo que lleva muchísimos años desarrollándolo para llegar a lo que tenemos hoy en día, que es prácticamente automatizado. Sin embargo, esto, por supuesto, lleva muchísimos años en desarrollo y empezó, por supuesto, con unos primeros intentos de conseguir una secuencia de DNA o de RNA. Esos primeros intentos, por supuesto, se basaron en lo que se conocía ya de la estructura del RNA y del DNA, en los cuales sabíamos, por ejemplo, que había algunas enzimas que eran capaces de degradar el material genético, y se pudo encontrar entonces que si yo degradaba ese material genético podía generar patrones en los cuales se podían caracterizar algunos ácidos nucleicos, y con todas esas observaciones se empezó a trabajar entonces hasta llegar al y con ese sistema un poco de ruptura y de romper los ácidos nucleicos, se pudo llegar a tener una primera secuencia, la primera secuenciación, digamos, que se tiene formalmente, que fue por Robert Halley en 1965, que fue el primero y capaz de secuenciar la secuencia del RNA, el gen del RNA de transferencia de la alanina de la bacteria Saccharomyces cerevisiae. Y de esa manera, entonces, eso fue como la primera vez que se pudo tener la lectura de un material genético. Posteriormente, Walter Fires, en 1972, trabajando con otros procedimientos que se estaban haciendo en ese momento, que consistían en degradar el material genético y juntarlo con partículas radiomarcadas en un proceso de digestión bidimensional. Lo que se trataba de hacer entonces era precisamente buscar qué patrones tenían de migración cuando se ponían en geles o en películas de revelado, y se pudo encontrar entonces, y él fue el primero en completar la lectura completa de un gen, el gen de envoltura de la proteína de un bacteriófago, el bacteriófago MS2, y de esa manera entonces se dieron los primeros pasos para el trabajo con secuencias genómicas. Y posteriormente, ya en 1977, el más famoso de todos seguramente, Frederick Sanger, quien desarrolló la primera técnica de secuenciación de DNA utilizando partículas radiomarcadas parcialmente digeridas y generando fragmentos que posteriormente se denominó el método de terminación de cadenas de terminación. Y ese es el método que ustedes conocen muy bien y que de alguna manera fue la base precisamente para todo lo que conocemos hoy en día y que todavía
es el fundamento de lo que hacemos. Y acá simplemente lo comento porque para aquellos que, muchos de los que están acá seguramente son muy jóvenes, pero los que hemos tenido, y aquí sí me incluyo, los que tuvimos la oportunidad de hacer secuenciación manual utilizando precisamente partículas radiomarcadas para hacer unas películas en las cuales teníamos que leer uno a uno cada una de las diferentes bases en un trabajo que era bastante arduo, solamente hacer el gel en donde se corría el material, un trabajo bastante dispendioso y que los que tuvimos que hacerlo y trabajamos con esto desde ese momento, ver lo que se puede hacer ahora es absolutamente magnífico, y es que este proceso ha evolucionado muchísimo, muchísimo desde entonces de manera muy rápida. Desde el momento entonces en que se desarrolló ese método de Sanger, ese método químico de Sanger, de ahí en adelante la cantidad de proyectos, incluyendo el proyecto humano, cuando se pudo completar el genoma de muchos organismos, de muchas células, y se siguió trabajando muchísimo hasta tener ya metodologías casi que completamente automatizadas en las cuales estamos basándonos ahora, y hasta llegar a procedimientos mucho más sencillos como los que están ahora, o no sencillos, sino, y acá me corrijo, no sencillos, sino mucho más prácticos y más fáciles de trabajar, pero que tienen el mismo nivel de complejidad del desarrollo que tiene cualquier otro, como son los métodos de nanopore, el mini-ion, que por supuesto se ve pequeño y pareciera que fuera fácil porque es pequeño y portátil, pero realmente todo el análisis y todo el trabajo que tiene por detrás es un desarrollo bastante, bastante complejo. Esto solamente para mostrarles todo el proceso que ha habido precisamente que nos ha llevado a lo que tenemos en este momento. Sin embargo, con todo esto, y siempre lo estoy comentando, nosotros necesitamos tener un uso y saber para qué utilizamos toda esta información que estamos teniendo en este momento. Y es que definitivamente la epidemiología genómica o epidemiología molecular tiene muchos usos y que nosotros tenemos que estar conscientes precisamente para esto. En este sentido, entonces, y aquí esto solamente para mencionarles algunos de los puntos en donde puede ser muy útil precisamente la información genética o la información que podemos obtener a partir de la secuenciación. Y son con diferentes, algunos ejemplos con diferentes patógenos. Podemos buscar causalidad de una enfermedad, podemos buscar los patrones de patogénesis, podemos buscar patrones de circulación o de transmisión, podemos trabajar en prevención y también en la generación de terapia. Y aquí solamente voy a traer algunos ejemplos en los cuales algunos hemos participado, en otros simplemente ejemplos que algunos de ustedes pueden conocer. Por ejemplo, para causalidad, para determinar cuál es la causa de una infección o si se tratan de patógenos nuevos o no. Y aquí quisiera traer este trabajo en el cual hemos participado, que fue la fiebre hemorrágica, una fiebre hemorrágica encontrado en Bolivia, un brote de fiebre hemorrágica encontrado en Bolivia. Eso fue en septiembre más o menos del año pasado, en 2019, donde se pudo encontrar un arenavirus. ¿Y qué fue lo más importante acá? Y es que ya habían antecedentes de algunas fiebres hemorrágicas en Bolivia, y de hecho sabemos que entre diciembre del 2003 y el 2004 se encontró de hecho un clúster de fiebre hemorrágica cerca al río Chapare, en la Cochabamba, en Bolivia, y se encontró que era posiblemente que esta enfermedad era producida por una transmisión zoonótica por roedores. Y en ese momento se puede encontrar un virus que después de precisamente encontrar el determinar el genoma, se encontró que era un arenavirus, pero que era un arenavirus nuevo que no se había descrito previamente, y se le dio el nombre de virus Chapare precisamente por la cercanía con el río Chapare en Bolivia. Sin embargo, en este nuevo estudio que tuvimos en el 2019, lo que se encontró es que, y se sospechó que fuera el virus Chapare. Sin embargo, después de hacer todo el proceso, de enviar las muestras a nuestro centro colaborador para patógenos especiales, el CDC en Atlanta, estuvimos allí en la zona, se tomaron muestras, y después de llevar las muestras al laboratorio del CDC de referencia, y tras de tener la secuencia del genoma de uno de los casos, se pudo determinar entonces que efectivamente
después de haber hecho la secuenciación completa, el genoma completo, se pudo determinar que se trataba de, efectivamente, que era un arenavirus del Nuevo Mundo, pero que no era el mismo arenavirus que estaba haciendo, que generó la infección en el 2003, en el pasado. Se trataba entonces de un nuevo arenavirus que se le dio el nombre de Chapare 2019 y que de esa manera entonces se pudo determinar que era el agente causal de este proceso infeccioso que estábamos viendo. Para determinar patogénesis o capacidad de daño o severidad, y aquí traigo un ejemplo más. Por supuesto, aquí lo que se busca es comparar genomas de secuencias, secuencias de genomas de un patógeno en particular, que lo que hacemos es comparar entonces un genoma de un aislado, de un caso que que es normal, que no es severo, y lo comparamos con el genoma del aislamiento de un caso fatal, severo o resistente a drogas. De esa manera, entonces, cuando comparamos las secuencias, es posible determinar si es que hay diferencias que pueden estar involucradas en la severidad de un agente. Y aquí un ejemplo es esta cepa de un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que fue identificado, esto fue en el 2002, y fue identificado como una causa de fatalidad, con una alta rata de letalidad en una población, y se empezó entonces a hacer el estudio para determinar de dónde venía esta severidad. Se compararon entonces los genomas completos de casos, diferentes casos fatales, y también se comparó con casos que no generaban fatalidad, sino que eran casos, digamos, medios o con una enfermedad leve. Y de esa manera entonces se pudo demostrar que efectivamente al hacer el genoma de la bacteria, el Staphylococcus, se pudo demostrar que efectivamente habían 7 islas genómicas, 7 puntos del genoma que tenían una diferencia precisamente con los genomas que se encontraban generando la enfermedad leve, y de esa manera entonces se pudo demostrar que esas islas genómicas, que estos segmentos de genoma estaban involucrados directamente entonces en la generación de casos más severos y letales de la enfermedad. Entonces, una vez más, otro uso para precisamente un patrón de severidad diferente al comparar genomas. Y eso también se ha hecho con algunos virus. Aquí traigo un ejemplo también en el cual sí tuve la oportunidad de trabajar directamente, y es que en el caso de dengue, por ejemplo, donde se hablaba muchísimo de dengue 2 y la severidad que puede tener dengue 2, también se han demostrado en trabajos, y ese es un trabajo en Colombia en donde se pudo encontrar que el genotipo nativo americano, que está involucrado principalmente en casos de lo que se ha conocido como el dengue clásico o dengue sin signos de alarma, efectivamente es diferente, que ya no siguió circulando, y es diferente a los cepas que empezaron a circular después, que son del genotipo americano, asiático americano, y que ese genotipo se considera un poco más agresivo. Y aunque falta todavía mucha evidencia, es coincidente el hecho de que los primeros virus, la primera detección de estos virus del genotipo asiático americano coinciden con los primeros casos de la forma hemorrágica del dengue y el dengue grave en Colombia. Entonces, también se puede encontrar un patrón en el cual se puede determinar posiblemente una mayor severidad. Por otro lado, y algo en lo que definitivamente se ha utilizado mucho más, y lo estamos utilizando mucho más ahora, es en la determinación de circulación de patrones, los patrones de circulación y de transmisión. Y aquí voy a poner como ejemplo algo que también nos ha servido mucho, y es con MERS coronavirus, que fue descrito en el 2012, y que, como ustedes lo saben, también acá, por supuesto, las herramientas genómicas también nos han permitido demostrar precisamente las similitudes y las diferencias que tiene con otros virus tipo SARS, como el SARS-CoV-2 original, o como el SARS-CoV-1 original y el SARS-CoV-2 que circula ahora actualmente. De esta manera, entonces, se pudo demostrar que era un virus diferente, el MERS coronavirus, pero también, además de demostrar que se trataba de un virus de un SARS diferente al que ya se conocía, también nos ha servido para demostrar cuáles son los patrones de distribución, y sabemos en este momento que se distribuye, y que la mayoría de los casos precisamente están principalmente en la península arábica, donde se une principalmente a los camélidos. Sin embargo, hubo un evento de transmisión muy importante
qué ocurrió precisamente, y esto es lo que, digamos, los casos que se tienen, esto es hasta 2017, pero lo que me interesa ver acá es, más allá de los casos que se tienen en Arabia Saudita, que es donde normalmente circula, ver cómo en el 2000, a finales de 2014 y en el 2015, se tuvo un incremento y un pico importantísimo de casos en la República de Corea. Y acá entonces fue posible hacer una cadena de seguimiento de casos en los cuales se pudo determinar cómo a través de una sola persona que se introdujo, que introdujo a Corea con la infección, se pudo entonces hacer todo el seguimiento y determinar cómo fue la distribución. Ustedes ven acá en verde el paciente del caso índice, un paciente que había estado viajando precisamente por la península arábica y que estuvo después por la enfermedad, estuvo viajando por diferentes partes en Corea, visitó por lo menos 2 centros clínicos diferentes y en esos centros clínicos, mientras estuvo allá, se contaminaron algunas personas trabajadores de salud, que son los que ustedes ven en azul, trabajadores de salud y pacientes que estaban en esos centros de salud que se contagiaron y de esa manera entonces a partir de acá, los que ustedes ven en azul son personas que se contagiaron a través de ese caso índice en los hospitales donde estuvo o trabajadores de salud. Y a partir de esos trabajadores de salud y a través de esas personas que se infectaron, se generaron más casos secundarios que son los que ustedes ven en rojo. Y podemos ver entonces cómo se fue ampliando la cantidad de infectados y se pudo saber que todos provenían del mismo sitio, de la misma persona, gracias a las herramientas genómicas. Así es que, insisto, una herramienta muy poderosa para determinar y buscar cadenas de transmisión. También nos ha servido para determinar la transmisión de otros virus como la influenza H7N9 por el 2013 y una vez se tuvo las secuencias generadas por el CDC de China, se pudo determinar no solo que se trataba de una variante diferente, que era la variante H7N9 de influenza A, pero también se pudo demostrar entonces que estaba circulando en varios otros sitios, precisamente en China, y que desde entonces, por supuesto, se ha estado vigilando y gracias a la herramienta genómica se ha podido encontrar precisamente en dónde es que circula. Tenemos, por supuesto, también otros ejemplos, solamente para hablar en el caso de dengue, cómo el genotipo americano-africano se ha estado distribuyendo en la región, sin embargo, con unos patrones que uno podría pensar que son los mismos, pero realmente hay algunos aislados que nos permiten demostrar que hay una divergencia precisamente entre los virus que están circulando, y acá me refiero principalmente a los virus que circulan en el Caribe, con aquellos que circulan tradicionalmente en Centroamérica o en Norteamérica. Y aquí ese es un trabajo que fue hecho por el doctor Gilberto Santiago del CDC de Puerto Rico, en donde precisamente lo que se buscaba era mirar de dónde venían y cómo se estaban moviendo los virus de dengue 1 y principalmente el linaje que estaba principalmente en Centroamérica y cómo fue introducido en los Estados Unidos, en los cayos de la Florida, cómo fue introducido y de dónde venían estos virus y cómo también fueron introducidos o reintroducidos en Nuevo León, en México. Y acá simplemente para mostrarlo, cómo de una manera muy bonita se puede ver cómo se han movido todos estos virus desde Centroamérica. Y acá vemos cómo entre Centroamérica, entre Nicaragua y Costa Rica, esos virus fueron pasando a México y ustedes los ven en rojo, pero los que están circulando, los que vemos acá en amarillo, son virus que ya estaban en México y que son los que tradicionalmente circulan en México. Por eso se puede demostrar que estos que están en amarillo ya estaban en México, mientras que los rojos se trataban de una introducción que venía muy seguramente desde Nicaragua, desde Costa Rica. Posteriormente también se pudo ver que precisamente los virus que se encontraron generando más brotes en el 2013-2014 en la Florida, venían de Centroamérica, muy probablemente de Nicaragua, y que posteriormente desde México, a partir de esta introducción que hubo desde Centroamérica, también hubo más reintroducciones en la Florida. De esa manera entonces se pudo hacer un seguimiento y determinar que este virus, que estaban circulando en algún momento los virus un poco más ya endémicos, digámoslo así, circulando en México, con reintroducciones de otros virus que fueron los que llegaron finalmente hasta la Florida. De esa manera, entonces, esto nos ha permitido determinar patrones de circulación.
Acá solamente para mostrar otros ejemplos como chikungunya, que nos ha permitido demostrar también los patrones de dispersión y cómo nos permitió determinar el origen, precisamente después de que tuvimos la introducción en las Américas en 2013-2014, y que, por supuesto, fue unos brotes explosivos que prácticamente se vivió en toda la región, y cómo fue posible determinar entonces cuál era el linaje, el genoma que realmente había llegado a generar toda la infección, que fue precisamente el linaje asiático, y fue el que se introdujo y el que generó el problema más grande acá. Sin embargo, posteriormente también tuvimos introducción del genoma hexa africano, y que solamente se ha encontrado en Brasil. Entonces, gracias a las herramientas moleculares, pues ha sido posible determinar que han habido reintroducciones más allá de que chikungunya es solo una enfermedad, pero que hemos tenido por lo menos los dos virus más importantes o linajes más importantes circulando en la región. Y por supuesto no puedo terminar esta charla sin hacer referencia al impacto en SARS-CoV-2 que ha tenido precisamente durante el último año ya, y precisamente desde diciembre del año pasado, con el advenimiento de una gran cantidad de secuencias. Pero como yo les decía, esto, si bien se volvió famoso, digamos así, desde diciembre del año pasado, realmente sabemos que esto venía ocurriendo desde muy temprano en el establecimiento de la epidemia y de la pandemia, ya que sabemos que estos virus en particular tienen una capacidad para evolucionar muy, muy rápido y para cambiar muy rápidamente, para adaptarse. Y por supuesto ya teníamos una gran cantidad de virus circulando muy temprano, insisto, entre febrero y marzo del 2020. Sin embargo, muy rápidamente se genera una gran cantidad de diferentes grupos genéticos. Aquí también un problema con la nomenclatura, ya que se utilizan diferentes tipos de nomenclatura, pero como les decía, de una manera, yo diría casi que exagerada, se incrementaron la cantidad de secuencias en las bases de datos en GISAID, y en este momento ya cuenta con más de 5.200.000 muestras o secuencias de SARS-CoV-2 a nivel global. Con esta información y un poco más trayéndolas en nuestra región, ha sido posible determinar entonces la presencia de por lo menos de los variantes de preocupación en por lo menos 55 países o territorios. Y en este caso, por supuesto, sobra decirlo, definitivamente, si bien todas las variantes de preocupación, alfa, beta, gamma y delta, han sido demostradas, durante los últimos meses definitivamente la delta es la que ha sido predominante y es la que realmente predomina a nivel de la región y a nivel global. Ese es el comportamiento acá en la región. Y por supuesto, como podemos ver acá en naranja, definitivamente el predominio completamente de la variante Delta. Aquí, me perdonan porque pensé que lo tenía en la diapositiva y no lo tengo acá. Yo aquí quería aprovechar para darles las gracias, y lo quería hacer también después, porque en este trabajo los laboratorios que han trabajado directamente con nosotros son los laboratorios de secuenciación de la región, y entre ellos el trabajo que tengo que mencionar acá, hablando un poco más de Centroamérica, el trabajo que nos ha permitido el Instituto Borjas en Panamá ha sido fundamental, y esperamos próximamente también contar con el laboratorio de ciencia como uno de nuestros laboratorios de referencia a nivel regional. Como lo venía diciendo en el tema de Delta, definitivamente el impacto es la cepa que predomina a nivel global. Sin embargo, lo que sí queremos mirar un poco más de cerca ahora es los sublinajes de Delta, y en ese sentido existen más de 30 o 40 sublinajes de Delta que se distribuyen de una manera muy heterogénea por toda a nivel global. Y como podemos ver, por ejemplo, si en Europa, el sublinaje AY4 es el que predomina y es el que genera, y se ha tenido más inquietud en este momento en Europa y particularmente en Inglaterra. Vemos que ese sublinaje realmente en las Américas, ni en Norteamérica ni en Sudamérica, realmente está representado y no tiene un mayor impacto. En nuestra región, contando Norteamérica y Sudamérica, lo que más ha circulado son la variante, digamos, el original de Delta, y en cuanto a sublinajes, los sublinajes hay 43 y hay 25. Esos son entonces, y si los miramos muy de cerca, lo mismo gracias a las herramientas genómicas, podemos ver entonces que existe de hecho que son muy heterogéneas la distribución de los sublinajes de Delta en la región. Como les digo, si lo miramos solamente durante el último mes, los últimos 2 meses, vemos que la Y43 y 25 son las que tienen mayor proporción desde octubre y noviembre, pero que definitivamente existe una gran cantidad circulando y realmente no se ha visto ningún impacto en particular en términos de epidemiología.
También hemos estado trabajando mucho, y eso también tiene que ver con la vigilancia genómica, porque utilizamos precisamente los pequeños cambios, los SNPs, los pequeños cambios a nivel nucleotídico para generar algunos protocolos de PCR, este en particular que fue desarrollado por el doctor Felipe Naveca de la Fiocruz en Amazonas, y que algunos países de hecho han utilizado como mecanismo de tamizaje basado precisamente en los pequeños cambios que pueden ocurrir en algunas regiones del genoma. Con esto simplemente ya quisiera terminar trayendo para a discusión simplemente algunos retos que todavía tenemos en términos de vigilancia genómica o molecular. Lo primero que todo es mencionar que desde OPS es una prioridad establecer y fortalecer las redes de vigilancia genómica a todos los niveles, y esperamos poder seguir contando con ustedes y con los laboratorios regionales para este trabajo precisamente que queremos hacer. Tenemos muchos vacíos, tenemos muchas brechas todavía en términos de secuenciación genómica que tenemos que cubrir. Es muy costosa, definitivamente hacer secuenciación no es barato, y por eso precisamente la sostenibilidad no es fácil. Entonces, por eso siempre lo hemos hablado y siempre también nosotros traemos esta colación. Es realmente necesario tener secuenciación en cada uno de los países. Tal vez puede ser más eficiente tenerlo en algunos países clave donde ya existe, y como lo comentaba por ejemplo ahora el Gorjas en Panamá, eventualmente en Ciencia en Costa Rica, estamos también hablando de la Fiocruz en Brasil, del Instituto de Salud Pública de Chile, y esos son los laboratorios de INDRE en México, la Universidad West Indies en Trinidad, que son los laboratorios que nos sirven como referentes para secuenciación. Entonces, tal vez podemos mejorar las capacidades para enviar muestras y demás, y cuestionarnos si realmente lo que necesitamos es una prioridad tener una secuenciación en cada país, o si tal vez más bien fortalecer las redes puede ser una mejor forma de hacerlo. Se requiere una experticia en particular, no es cualquiera que puede venir a hacer secuenciación, se requiere experiencia realmente, sobre todo para el análisis de los datos, y de todas maneras tenemos todavía retos para el envío de muestras, que sigue siendo costoso, y donde todavía tenemos también algunos procesos en los cuales la entrada de las muestras a los países no es necesariamente sencilla. La secuenciación es solamente el primer paso, y eso también aquí lo quiero dejar muy claro, y es que necesitamos tener estrategias claras de lo que significa una vigilancia genómica. No es lo mismo secuenciar que hacer vigilancia genómica. Y aquí lo quiero decir porque creo que a veces nos confundimos y creemos que tener muchas secuencias, eso nos hace más fuertes en términos de vigilancia genómica, y eso no es así. Una cosa es tener muchas secuencias y otra cosa es utilizarlas realmente bien para hacer vigilancia genómica. Entonces, por eso el concepto de genómica molecular, que es lo que tratamos de hablar el día de hoy, de vigilancia molecular, epidemiología molecular o genómica, debe estar integrada, de hecho, dentro de los sistemas de vigilancia. Es como lo hablamos durante todo este día, es hablar precisamente de cómo la información que tenemos, cómo me puede aportar para dar una respuesta en genómica, para saber determinar patrones de circulación, para determinar cadenas de transmisión, para determinar si es que se trata de casos más graves o no. Entonces, definitivamente lo que tenemos es integrarnos muy bien con la vigilancia epidemiológica y hacer una verdadera vigilancia genómica, que es lo que necesitamos. Para eso entonces tenemos que tener objetivos claros, y es lo que lo que esperamos que todos los países internalicen y que empiecen a generar sus propias preguntas de epidemiología para responder acá. Y aquí esto es un poco más basado precisamente en eso. La vigilancia de SARS-CoV-2 no es para detectar variantes de interés o preocupación. Y entendemos que han habido muchos retos políticos en los cuales hay mucha presión, que en determinado momento hubo mucha presión para determinar si lo que ya está circulando, si es delta o no, y queríamos salir a decir que es alfa, que es beta, que es gamma, que es delta, pero realmente eso es lo que menos importa. Lo que realmente importa es qué hacemos con esa información, porque independientemente, en el caso de SARS-CoV-2, independientemente de lo que estemos, de la variante que se determine, lo que tenemos es, lo que tenemos que mantener las medidas de prevención y de precaución. Así es que, insisto, no es para buscar variantes de preocupación, es para saber qué está circulando, para saber cómo se están moviendo los virus y sobre todo cómo están evolucionando. Y termino simplemente diciendo que tenemos que empezar a pensar más allá de SARS-CoV-2. En este momento, por supuesto, es el boom, es lo que todos quieren saber, es lo que todos quieren participar, pero realmente tenemos que pensar un poco más allá. Nosotros estamos trabajando para generar plataformas, es decir,
para que la vigilancia genómica sea realmente una plataforma en la cual yo muy rápidamente pueda extender para la vigilancia no solo de SARS, sino de otros patógenos, incluyendo influenza, incluyendo arenavirus, incluyendo virus hemorrágicos, y de esa manera realmente poder fortalecernos en términos de vigilancia molecular, que es lo que tanto queremos realmente ser y establecer. Con eso termino. Muchísimas gracias, espero que haya sido útil y por supuesto estoy aquí también junto con mis compañeros y con mis colegas, tanto del Gorgas como de Cienza, que seguramente estarán listos para responder o apoyarnos en cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias y Mónica, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Jairo. Excelente presentación. Gracias por toda esa información. Vamos a pasar ahorita al bloque de discusión y preguntas. Se va a iniciar con un par de preguntas. Va a estar acá, invitamos a Francisco, Claudia, Naomi, Beatriz. Ellos van a estar en la parte de discusión. Iniciaremos con un par de preguntas del chat de los participantes y bueno, luego dejamos Naomi. Gracias. Hola, Mónica, gracias. No sé si Francisco, Claudia pueden abrir la cámara para que estemos todos. Beatriz, ya. Mónica, ¿yo comienzo a hacer la pregunta o comenzaría con Francisco? Sí, creo que Francisco ya tenía la pregunta número 1. Si nos la puede compartir posteriormente Claudia y dejamos a Naomi después. Adelante. De acuerdo. Perfecto, casi ya buenas tardes. Buenos días, compañeros. Una pregunta para el doctor Jairo, que nos llegó a través del chat. Nos dice, hoy en día existe un gran desfase entre la identificación de mutaciones y variantes por medios genómicos contra la caracterización de fenotipos, lo cual toma más tiempo en el laboratorio. ¿Cuáles avances en el campo de la virología se han destacado durante la pandemia para determinar fenotipos con mayor rapidez? Cambio. Una pregunta compleja y tal vez, y acá yo voy a hacer mi respuesta, pero también, por supuesto, ustedes hay más expertos acá en el tema que también pueden decir mucho más. Y es que definitivamente coincido completamente en que nuestra capacidad para tener muchas secuencias ha venido mucho más rápido que la capacidad para generar y determinar fenotipos y hallazgos fenotípicos. La única herramienta, hablando en este momento en particular de SARS-CoV-2, la mejor herramienta que se ha evaluado definitivamente es la neutralización. La neutralización es lo que nos permite mirar realmente cuál es el impacto que ha tenido, por ejemplo, en respuesta inmune, la capacidad de los anticuerpos para reconocer proteínas que pueden estar cambiando, que pueden haber cambiado y que pueden llevar entonces a que se genere, por ejemplo, una falla inmunológica o una falla vacunal. Definitivamente es una herramienta que la mostré acá en el artículo que mostré de 1973 y aún en este momento sigue siendo útil, y eso es lo que tenemos que tener en mente. No nos podemos volver solamente molecular. Las metodologías de virología clásica siguen siendo muy útiles para este tipo de cosas, como muy bien lo acabas de comentar, la determinación también de patrones de fenotípicos. Otra cosa donde también se puede trabajar mucho los patrones de los cambios fenotípicos, y aquí ya más allá de SARS, también hablamos, por ejemplo, de bacterias, la capacidad para volverse resistentes o susceptibles a determinados medicamentos o drogas. Entonces, de esa manera también eso es un mecanismo que también se sigue haciendo y que se sigue determinando entonces si es que fenotípicamente pueden estar respondiendo o no a un determinado agente antimicrobiano, y eso también es una parte de lo que se puede ver con fenotípico. Pero coincido perfectamente en que hay una brecha y es allá hacia donde tenemos que ir a pensar más en la parte fenotípica y el impacto fenotípico más que lo que puede estar ocurriendo a nivel del genoma. Gracias. Teníamos una segunda pregunta en el chat también. Dice Jairo, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Para los países que han fortalecido la capacidad de secuenciación por COVID o quieren iniciar a trabajar en esta área,
¿qué les aconseja en cuanto a qué patógenos sería interesante empezar a trabajar y que sean de interés regional? Qué buena pregunta. Y coincide perfectamente con lo que nosotros tenemos en nuestra estrategia de respuesta a nivel regional, más allá de SARS-CoV-2. Tal vez no da tiempo ahora para presentarlo, pero lo tenemos por ahí muy bien escrito, y es que nosotros tenemos priorizados precisamente los agentes que con mayor probabilidad pueden emerger en los próximos años. Y precisamente lo comentaba esa mañana en otra charla que tenía, y es que desde antes de SARS-CoV-2, definitivamente dentro de los virus respiratorios, todos aquellos de la familia de SARS y MERS siempre tienen que estar dentro de los que queremos vigilar. Entonces, esa familia de virus, MERS, que ha estado muy calmado, pero que eventualmente podría cambiar la situación, y todos los de la familia entonces de los coronavirus definitivamente van a estar y siempre han estado ahí. Por supuesto, también entre los respiratorios influenza. Influenza sigue siendo de potencial pandémico, y la generación de virus influenza, por supuesto, debe estar, de virus influenza, sobre todo influenza aviar, con potencial pandémico, tiene que vigilarse. Pero tenemos muchos otros. Yo les mostraba, por ejemplo, acá también, dentro de los virus hemorrágicos, los arenavirus y los hantavirus, tenemos brotes y es endémico en nuestra región. Así es que tenemos que tener más capacidad para eventualmente también vigilarlos como parte del proceso de vigilancia genómica. Y finalmente, también otro tipo de virus que deben, o de patógenos que pueden estar involucrados. Y yo, por supuesto, tengo el sesgo como virólogo, pero por supuesto existen otros patógenos donde por temas de resistencia antimicrobiana también vale la pena estar vigilando. Me refiero más también a bacterias. Entonces, definitivamente, bueno, se me olvidaba, por supuesto, los arbovirus. Arbovirus, empezando por dengue, chikungunya, zika, pero muchos otros que están en fila para ser introducidos, definitivamente están dentro del paquete que debemos priorizar. Así es que muchas gracias por la pregunta, y poco a poco seguramente ustedes en los países van a ir escuchando de nosotros precisamente hacia dónde queremos que ustedes nos ayuden en términos de la vigilancia genómica. Voy a dar la palabra a Claudia para que nos comparta la experiencia del Instituto Conmemorativo Gorgas en Panamá. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Bueno, les puedo compartir nuestra experiencia en la parte de la secuenciación y lo que es la epidemiología molecular. Les puedo comentar que la fortaleza que se tuvo en el laboratorio es que tenemos más de 10 años trabajando en lo que es la secuenciación de HIV, y los conocimientos al trabajar este virus en el poder conocer los contactos de transmisión, el poder identificar estas mutaciones, el poder procesar una gran cantidad de muestras, creo que nos ayudó mucho al momento de poder secuenciar el SARS-CoV-2. Les puedo mencionar que obviamente hace 10 años el procesar 24 muestras era un gran trabajo comparado a lo que es actualmente, y asimismo al momento de procesamiento es la información que podemos obtener de distintos virus. Ahorita les hablo de VIH, pero ciertamente la información que estamos obteniendo actualmente del SARS-CoV-2 por semana es increíblemente grande, y no solo es fortalecer, por otro lado, el personal, el recurso humano, como mencionó el doctor Jairo, que debe ser especializado, sino tener los equipos y tener los servidores para poder analizar esa gran cantidad de data que vamos generando. Les puedo comentar que también como les mencioné, de HIV, trabajamos en un software que podíamos identificar estas cadenas de transmisión, y como mencionaba, es importante saber dónde se están dando las transmisiones, dónde es activa, si algún subtipo, estamos hablando ahora sí de otro tipo de virus, se pueda identificar al momento. ¿Alguna otra cosa? Y creo que también una fortaleza que tenemos en el instituto al contar con estos equipos es que podíamos darle este servicio a todo el instituto, y así a su vez al Centroamérica como es ahora mismo. Ya que al tener gran cantidad de muestras, el costo de la secuenciación puede disminuir un poco.
No sé si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias, Claudia. Yo voy a sumarme ahí también en cuanto a nuestra experiencia. Primero que nada, bueno, agradecer a Secomisca, ¿verdad?, por el espacio. Han sido unos colaboradores muy fuertes para la región. El proyecto de salud global de Secomisca y de CDC han venido a fortalecer las capacidades de los países de la región, han apoyado muchísimo a Panamá y han ayudado muchísimo a Costa Rica para que podamos brindar apoyo en la secuenciación a los países de la región. Y esto no hay que perder en cuenta que siempre contextualizado en el apoyo y la guía que OPS nos da para los países. Entonces, esto es una relación muy buena en el cual nosotros nos apoyamos en los organismos supranacionales, internacionales como OPS, y Secomisca ha venido en el contexto de Red Lab a fortalecer a los países, a los laboratorios de salud pública de regionales, para que vayamos ganando esas capacidades y trabajar en red, como decía Jairo específicamente, favorecer los envíos de los países y poder tener un panorama más expedito de lo que está circulando en cada uno de los países de la región. Entonces eso es primero que nada, un agradecimiento como país y como región tanto a Secomisca como a OPS, y esperamos seguir trabajando en ese sentido. Y creo que Jairo dejó la mesa muy servida para una conversación muy rica, ¿verdad? En el sentido de que para hacer epidemiología genómica, si bien necesitamos la parte del laboratorio, lo primero que necesitamos para hacer epidemiología genómica es que estemos haciendo epidemiología convencional también. Necesitamos que nuestros laboratorios y nuestras facilidades tengan una comunicación muy fluida con los departamentos de epidemiología. ¿Por qué? Porque a pesar del poder y de la capacidad resolutiva que tienen las técnicas de ADN, nosotros no hacemos nada con tener unos dendrogramas o unos árboles filogenéticos muy bien armados si la información y la metadata asociada a esos resultados no es una información de calidad. Y ustedes pueden hacer entonces un ejercicio donde ustedes tienen un árbol filogenético y simple y sencillamente le cambian la información a cada una de las hojitas de ese árbol, y su contextualización o su deducción de lo que está pasando va a ser completamente diferente. Entonces, la comunicación con epidemiología es fundamental, ¿verdad? Y el dato de calidad que llega al laboratorio y que recolectamos en campo también tiene que ser de calidad. Entonces, eso es una cosa muy importante en la cual siempre tenemos que trabajar y fortalecer los enlaces para un dato de calidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo pueden empezar los países también a hacer epidemiología molecular? No tenemos que pensar que tenemos que dar el salto directamente a la secuenciación de genomas completos. Nosotros podemos hacer epidemiología molecular haciendo PCRs multiplexados, haciendo identificación de diferentes genes. Ya solo con eso vamos a estar haciendo epidemiología molecular. Históricamente fue en la experiencia de INCIENSA como fuimos avanzando, al menos en el laboratorio donde yo estoy, donde tenemos el laboratorio de genómica. Empezamos con PCRs clásicos de punto final, simples para identificar un gen, y después los fuimos multiplexando, después fuimos pasando a PCRs en tiempo real, después fuimos introduciendo otro tipo de subtipificaciones moleculares como la electroforesis en campo pulsado, después fuimos viendo otro tipo de tecnologías como hibridaciones también, y a final de cuentas ya con toda esa expertise que vas generando en los laboratorios que manejan PCRs convencionales, ya tienes por lo menos las técnicas y las destrezas para poder dar el salto a hacer un laboratorio de secuenciación. Y ahí es importante lo que decía Claudia también, que ahora con la secuenciación hay que pensar que tenemos dos fases de análisis. Tener la fase del ensayo del laboratorio, pero tienes también la fase del análisis bioinformático, ¿verdad? Entonces son dos mundos diferentes donde también los analistas tienen que tener su pericia
y en ambos mundos necesitas controles de calidad, procedimientos estandarizados para que los resultados sean repetibles e interpretables, ¿verdad? Y en ese contexto, la colaboración en redes es sumamente rica porque te permite, si trabajas en red y con protocolos estandarizados, te permite compartir los datos y te permite entonces tener una mejor comunicación con tus vecinos y hacer una vigilancia más regional y no solo una vigilancia a nivel país, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y otra cosa que Jairo decía con respecto a lo que la pandemia nos ha venido a enseñar también, que me pareció muy importante y que creo que en los países no nos hemos librado de eso, es que al menos los medios de comunicación y las noticias que salen es tratar de atribuirle toda la carga de la enfermedad a una mutación o a una variante o a un evento genético que vos podés estar detectando en tus resultados de laboratorio. Y no hay que perder en cuenta que todo se tiene que contextualizar siempre en esta tríada epidemiológica: el hospedero, el patógeno y el ambiente, ¿verdad? Entonces, no tenemos que desviarnos y atribuir únicamente que un evento genético en particular puede traernos una condición en particular o un desfase del evento que estamos vigilando. Tenemos que contextualizar también todo lo que ya sabemos y veamos el contexto de COVID, el comportamiento poblacional, la existencia de las vacunas, que también estamos respetando los distanciamientos, qué tan susceptible es la población que se está infectando, ¿verdad? Entonces, hay que ver la fotografía en su gran panorama, ¿verdad? Y también no solo tratar de desviarnos o tratar de achacar el desarrollo de un evento de enfermedad infecciosa a una sola mutación, ¿verdad? Y para terminar, sí, también el apoyo que nos está brindando el proyecto de salud global, como dice Jairo, es también migrar hacia la vigilancia de otros patógenos y de otros eventos, ir hacia patógenos bacterianos, ir hacia la resistencia de los antimicrobianos, que es un problema muy grande y que ya estamos viendo sus efectos a nivel tanto hospitalario como comunitario, ¿verdad? Y que nos estamos quedando sin respuestas o sin drogas para hacerle frente a estos patógenos multiresistentes. Hay otra pregunta por ahí que ya se las voy a leer. La tercera pregunta es: ¿qué estrategias sugieren para que los departamentos de epidemiología de nuestros países se interesen en estos hallazgos, en los hallazgos de secuenciación, y los tomen en cuenta para tomar decisiones en salud pública en base a la evidencia? Cambio. Francisco, muchísimas gracias por todo lo que acabas de decir, porque creo que no lo podría hacer, yo no lo podría haber dicho mejor. Tú resumiste perfectamente lo que queremos y lo que necesitamos hacer, y de verdad que me encanta escucharlo de ti, de ustedes, porque realmente ustedes son los que están poniendo esto en los países, y eso me interesa mucho, que ese mensaje esté muy claro. Así es que, de verdad, muchas gracias, Francisco. Y un poco para hablar de esta última pregunta, a ver, yo realmente creo que, por ejemplo, este tipo de sesiones, este tipo de encuentros deben ir más allá precisamente de nosotros del laboratorio y más bien involucrar más a los epidemiólogos. Es decir, que sean ellos los que vean y escuchen de primera mano lo que estamos haciendo y cómo realmente ellos le pueden sacar tanto provecho a lo que estamos haciendo. De esa manera, entonces, definitivamente creo que generar más este tipo de encuentros donde los epidemiólogos vean, entiendan un poco más lo que hacemos, que se den cuenta que no es tan sencillo, que no es simplemente traigo la muestra y mañana ya está lista, sino que realmente hay un proceso por detrás que es complejo, y que si lo sabemos utilizar de manera inteligente y conjunta, me va a permitir responder cosas de epidemiología y me va a permitir generar acciones en salud pública, que es lo importante. Entonces, y aquí completamente lo que acaba de decir Francisco, que para mí ha sido uno de los dolores de cabeza más grandes en los últimos meses. Y es que el desespero por saber y por hablar de que Delta, que la gente está muriendo por Delta. No, la gente se está muriendo porque no está utilizando la mascarilla, porque no mantiene el distanciamiento, porque no se vacuna. No es por Delta, no es. Y siempre lo digo, SARS-CoV-2 solamente hay ese, es el mismo virus. Y no tenemos por qué preocuparnos por el Delta, Alfa, Beta, Gamma, Delta, lo que sea.
es el mismo virus y las medidas de protección son las mismas. Entonces, por eso agradezco mucho también lo que estaba diciendo Francisco, y es allá donde necesitamos anclarnos, donde los países entiendan que nuestro trabajo desde epidemiología, que se junten un poco más a este tipo de charlas, que nos escuchen un poco más y que realmente logramos tener objetivos conjuntos. Y ese es lo primero. Y para mí yo creo que sería la estrategia inicial, y es acá donde quisiera dejarlo, es que se sienten a hablar epidemiología y laboratorio y decidan cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos obtener. Y con base en eso, entonces, decidir qué necesito. Y de esa manera vamos a poder tener realmente una vigilancia genómica y no simplemente un proceso de secuenciación. Muchas gracias, Camila. Gracias, Jairo. En este sentido, también les comparto la experiencia nuestra en la comunicación de resultados hacia el nivel de epidemiología y hacia los tomadores de decisiones también. Hemos tenido la oportunidad de que el laboratorio de referencia, el laboratorio de INCIENSA, participe activamente en las reuniones que se llevan a cabo con los jerarcas, donde tenemos incluso al presidente de la República y los ministros, en un órgano que se llama la Sala de Análisis Nacional de Situación, donde se van presentando los diferentes aspectos de la pandemia. Y dentro de uno de esos aspectos uno presenta las variantes y cómo está evolucionando y cómo cambian las variantes en este sistema de vigilancia genómica. Entonces eso va haciendo ese lobby y va permeando, y los jerarcas son muy conscientes de la utilidad de los datos para la toma de decisiones. Eso a nivel político, y a nivel técnico también de ministerio y de los proveedores de salud. En Costa Rica, la Caja del Seguro Social, que es el principal proveedor de salud, ¿verdad? También hay reuniones periódicas donde cada vez que nosotros hacemos una corrida de secuenciación y actualizamos los datos, tratamos de la manera más expedita de hacerlos partícipes de qué es lo que está circulando y qué es lo que está pasando en ese momento. Entonces, es una gestión muy activa donde los colegas de virología, que son los que llevan la red, activamente tienen que estar llamando a sus contrapartes, tienen que estarle mandando correos, tienen que estar coordinando reuniones. ¿Para qué? Para estarlos actualizando de una manera rutinaria. Entonces, sí implica un esfuerzo por parte de los laboratorios, y sí implica que los profesionales que van a estar a cargo del monitoreo de los eventos tengan esa disposición de estar llamando a sus contrapartes y actualizarlos, y ellos, a final de cuentas, agradecen muchísimo la retroalimentación por parte del laboratorio de referencia, y fluye de una manera más orgánica y fluye de una mejor manera el proceso de vigilancia. Cambio. Bueno, en cuanto a la experiencia de Panamá para la comunicación de los resultados y obtenidos por SARCO, es una comunicación directa con el Ministerio de Salud. Realmente, luego de que se terminan los análisis, se envía esta información al ministerio semanalmente, y también las provincias nos envían muestras, y también se les envían a ellos sus resultados obtenidos. También me gustaría comentarles que este año en la página web del Instituto Gorgas tenemos un informe mensual de cada una de las variantes estudiadas, las que hemos encontrado, detectadas en el país. Entonces, ahí está para todo el público. También tenemos la información que obtenemos cada mes. No sé si puedo hacer un comentario. Primero quiero felicitar a Jairo. Muchísimas gracias siempre por tu apoyo. Francisco, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, y también Claudia, de cómo están desarrollando el trabajo en este tema de secuenciación genómica o epidemiología molecular. Como decían ustedes, es muy importante
esa parte de comunicación que ustedes están desarrollando, de compartir toda la información y estar en ese equipo técnico con las autoridades de salud, creo que es muy importante, porque creo que muchos profesionales o países están dejando de un lado un poco la importancia de discúlpenme la redundancia, pero cuán importante es realizar una toma de muestra en forma adecuada, o cómo seleccionar, o sea, cómo aplicar la definición de caso, etcétera. Esa parte creo que es el comienzo, digamos, de este trabajo de epidemiología molecular. Y creo que no hay que dejar, como decía Jairo, la importancia de otras técnicas, por ejemplo, en caso de virus, las pruebas virológicas, etcétera. No debemos olvidar, sino que más bien mantener toda esta parte, y nosotros como profesionales de laboratorio transmitir a los epidemiólogos la importancia de mantener esa parte para que podamos realizar esta parte de que se llama en forma correcta la parte de epidemiología molecular. Bueno, como SECOMISCA, la verdad es que nos sentimos muy afortunados, digamos, de tener la capacidad instalada en Inciensa y Panamá también, y desde luego que ya viene República Dominicana y Guatemala, que están preparando para este tema de secuenciación. Y la coordinación siempre con OPS ha sido muy fluida. Muchas gracias por eso, Jairo y el equipo de OPS. Yo quisiera, no sé, preguntar a Jairo cuáles son las futuras, o sea, próximas planificación para en este tema de epidemiología molecular. Bueno, Beatriz preguntó, pero sí me gustaría saber cuál es la prioridad para OPS para ir reforzando este tema de secuenciación también. Gracias, Naomi. Mira, la verdad es como, y te voy a ser muy sincero, nosotros en este momento estamos tratando ya de pasar a una transición entre ya no tanto pensar en solo SARS, sino empezar a pensar más en lo que va a venir, que seguramente ya está llegando y que vamos a tener muy, muy pronto el próximo año. Entonces, por eso estamos pensando más en abrir, como les decía, en crear más bien que todo esto que está quedando sean plataformas de vigilancia genómica, no solamente para SARS, sino vigilancia genómica como plataforma, y que las redes que hagamos sean para eso, para vigilancia genómica más allá de SARS. Y en ese sentido, definitivamente hay cosas que todavía no estamos entre las brechas, y lo comentaba también Claudia hace un rato, y es, por ejemplo, necesitamos más capacitación no solo en en hacer la secuenciación, sino en el análisis, y también lo comentaba Francisco. Analizar las secuencias, los procesos de bioinformática son súper complejos, y ahí todavía nos tenemos, creo yo, una brecha importante, pero tenemos la capacidad en la región para asumirla nosotros y empezar a hacer talleres y demás para ese trabajo, así que eso es una prioridad. La otra prioridad, y también lo comentaba, creo que era Claudia, respecto a, por ejemplo, el precio y el que tienen los reactivos son bastante costosos, los que estamos utilizando para secuenciación genómica completa. Sin embargo, nosotros ya hemos hecho, estamos trabajando directamente con los proveedores para lograr tener acuerdos que nos permitan tener unos precios mucho más bajos y competitivos para toda la región. Entonces, esas son cosas que poco a poco les vamos a ir comentando, pero que definitivamente vamos a tratar de bajar los precios para que sea un poco más fácil y más asequible para todos los países. Y por último, definitivamente, ampliar el portafolio de patógenos en términos de vigilancia, que como lo mencioné, definitivamente para nosotros los virus respiratorios, los arbovirus y los virus hemorrágicos son los que en este momento están, digamos, como en el panorama, como nuestra prioridad como para vigilancia desde el punto de vista de enfermedades emergentes principalmente. Seguramente hay muchos otros, insisto, yo tengo mi sesgo como virólogo y porque es mi papel acá, pero por supuesto también habrá muchas otras patologías,
pero por la parte de virología, esos tres grandes grupos son los que definitivamente vamos a pelear mucho más desde el punto de vista, como muy bien lo dijo Francisco, desde el punto de vista de la vigilancia rutinaria, pero involucrando también laboratorio y la vigilancia genómica, por supuesto. Entonces, hacia allá queremos ir. Naomi, espero haberte respondido con eso. Cambio. Muchas gracias, Jairo. Beatriz, adelante con tu comentario. Beatriz, adelante. ¿Estás en mute? Sí, Beatriz, puede habilitar su micrófono ahorita. Okay, gracias. Sí, es que no estaba habilitado. Muchas gracias. No, solamente un comentario final. Agradecer muchísimo a Jairo, a Francisco, a Claudia, su valiosa participación. Creo que hace un par de meses empezamos a hablar de este tema con Jairo y Naomi. Y esto abre mucho la puerta, como decía Jairo, a que este mensaje se traslade también a los departamentos de epidemiología. Y por eso yo puse esa pregunta, para que ellos entiendan qué significa realmente hacer secuenciación. Creo que en el público general y aún en los epidemiólogos en nuestros países todavía hay una creencia, por así decirlo, que esto es fácil, que es como un análisis más. Y la parte de análisis informático, como decía Jairo, que es tan importante, no saben la complejidad que implica. Creo que nunca antes la gente había hablado de secuencias como hablan ahorita. Con COVID, pues todo lo malo siempre trae un silver lining, algo bueno, y ahora todos hablan de secuencias y de secuenciación muy confiados y hasta retan, por así decirlo, a los ministerios de salud diciendo por qué se tardan tanto, ¿verdad? Entonces creo que de aquí se abre la puerta a explorar para otros patógenos, y decía Jairo, pues todos los virus son de vital importancia, pero creo que el tema de resistencia antimicrobiana también se puede apoyar muchísimo en todas estas técnicas, no solo secuenciación, sino en los PCRs, como decía Francisco, que ya está la capacidad en nuestros países. Entonces, de veras, gracias a todos. Esto creo que fue una gran inauguración de este nuevo ciclo de webinarios del Acuerdo de Salud Global. Estamos muy entusiasmados de seguir trabajando muy de cerca con OPS y con MISCA, con Gorgas, con Inciensa, para avanzar en la secuenciación, en la vigilancia genómica de la región. Y pues a todos, muchas gracias por participar, y a Mónica, Naomi, doctor Santos, por la organización y apoyo siempre de Comisca. Gracias. Muchas gracias a todos. Ahorita se les compartió por el chat el link para que puedan ayudarnos, por favor, a complementar la encuesta de satisfacción. Vamos ahora quizás haciendo el cierre con unas palabras del doctor Jairo, y Naomi posteriormente va a hacer el anuncio de la siguiente sesión de este ciclo de capacitaciones virtuales. Adelante, por favor. No, por mi parte, simplemente de nuevo las gracias. Creo que este tipo de sesiones nunca son suficientes. Creo que acá queda más material para seguir hablando. Definitivamente van saliendo muchos más temas. Francisco tocó algunos, Claudia también, y van saliendo cada vez más temas, lo cual me satisface, porque eso quiere decir que estamos realmente generando inquietud, que es lo que necesitamos hacer para seguir adelante. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Ustedes saben que nosotros estamos acá para fortalecer esa unión entre CDC y Comisca, por supuesto, que siempre tiene un objetivo, y es los países, que es simplemente aportar, ayudar y fortalecer a los países. Entonces, ver esa unión, y hoy estoy sorprendido con casi 170 personas conectadas. Creo que definitivamente ha llegado a buena cantidad de personas. Ojalá el mensaje haya quedado claro, pero sobre todo que sepan que estamos trabajando juntos y que trabajamos por el bienestar de todos los países. Así es que
De nuevo, muchísimas gracias. Y como siempre, cada vez que yo pueda, que cuente conmigo para cada vez que yo pueda en algo que sea de mi experticia o que yo pueda aportar, por favor, saben que siempre voy a estar aquí dispuesto y disponible para sacar el tiempo. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos, doctor René, muchísimas gracias, Naomi, Mónica, Beatriz y por supuesto a mis colegas Francisco y Claudia por el apoyo que me dieron también hoy. Y a todos de verdad, muchas gracias. Cambio. Jairo, muchísimas gracias. Desde luego que sí, vamos a seguir invitándote. Hemos planificado junto con el equipo de Secomisca y también de CDC, que es nuestro apoyo financiero, técnico, varios temas, no solamente de SARS-CoV-2, sino que otros temas de enfermedades virales. Así que es seguro, 100% seguro que vamos a seguir invitándote. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todo el equipo de Secomisca, Francisco, Incienza, y Claudia y el equipo de Gorgas, y Beatriz, desde luego, que siempre estás con nosotros y trabajamos juntos, y todo el equipo de CDC. Muchas gracias y nada más invitarles a la próxima reunión, webinario, que es el 16 de diciembre sobre el diagnóstico de leptospirosis, que también es un tema de mucha importancia en la región y como un tema prioritario en la región para la vigilancia, ¿verdad? Entonces, todos ustedes están invitados desde ahora y estaremos enviando las comunicaciones, invitación a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, adiós. Cuídense. Muchas